Vamos a recibir con gran gusto aquí en estudios y en vivo a Juan Pablo de Marco, es periodista en tecnología. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, un honor estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo que nos facilites estos minutos. Juan Pablo es periodista de mucho tiempo, pero además ahora, actualmente, haciendo sus aportes en El Observador. Y eso de periodista en tecnología es claramente una especialización. ¿Cuándo nace ese interés en profundizar en estos temas? Empieza en el año más o menos 2013. Yo había trabajado en El Observador del 2011 al 2013. En el 2013 me convoca El País para cubrir el área de tecnología. Y mirá lo que son las casualidades. Para reemplazar a Jimena Alemán. Jimena Alemán hoy es CEO o fundadora de una empresa muy importante en Uruguay, una startup, una fintech, que le está yendo muy bien y bueno, que algunos analistas incluso le han hablado de la posibilidad de que sea unicornio. Y bueno, después estuve 6 años ahí, ocupé diferentes roles dentro de lo que es el periodismo, como bien sabrás, de los diferentes roles dentro del diario El País, y en el 2019 me vuelve a convocar El Observador para bueno, también liderar ahí la parte de tecnología en un suplemento que hoy no está más, pero bueno, estamos avanzando sobre todo en bueno, publicar en redes y todo eso. Claro. También en el último tiempo. ¿Cómo haces para seleccionar los temas? Porque de lo que no podés quejarte es de que todos los días habrá novedades respecto a estas áreas. Sí, es impresionante. Antes capaz que había información, pero con el auge de la inteligencia artificial y la disrupción de ChatGPT, sobre todo a fines de 2022, empezó un camino muy vertiginoso de la inteligencia artificial, donde todos los días hay noticias y hay nuevas funciones que cambian las reglas del juego, pero las cambian de verdad, y claro. Eso es apasionante, hay mucha adrenalina en eso, pero también muy difícil porque a veces literalmente me siento como un poco agotado. Claro, abrumado, sí. Seguramente. Sabés que no debe haber un momento en el día en el que no pensemos en la influencia de la tecnología, en particular ahora, como lo decías, en este pico de interés sobre la inteligencia artificial. No hay evento que no tenga entre su temario el componente vinculado a la inteligencia artificial. El asunto es desde qué lugar podemos abordarla, porque claramente nos cruza transversalmente en nuestras vidas, en nuestras actividades. En algunos casos nos plantea aquella cuestión de decir cuán en riesgo está mi trabajo en función del avance de la inteligencia artificial. ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay que empezar por entender cómo funcionan las herramientas. Básicamente de cómo están hechas, porque tendemos a antropomorfizar todo, ¿no? Claro, sobre todo los objetos tecnológicos que tenemos en nuestra casa, al punto de que a una aspiradora ya le ponemos nombre y es como bueno, es como uno más. Yo creo que tenemos que entender de que son programas informáticos, de que son software, y tenemos que entender un poco los motivos o cuáles son las motivaciones que tienen sus creadores, ¿no? Un poco entender la filosofía que tienen sus creadores. Entender cómo funciona la inteligencia artificial implica saber básicamente de que está hecha con datos, de que fueron hechas que están hechas mediante entrenamientos, mediante algunas técnicas muy específicas vinculadas a un reentrenamiento por aprendizaje, digamos, con la intervención humana. Después, bueno, muchísimos parámetros que hay ahí metidos para poder predecir datos, porque también no dejan de ser eso, ¿no? Herramientas que predicen datos. A mí me gusta mucho una frase que le he escuchado a Eduardo Mangarelli, el decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT, que dice: no tenemos que subestimarla, pero tampoco tenemos que sobreestimarla. Ir como en un camino del medio. Uh-huh. Yo creo que a eso le agregaría, hay que mirarla con espíritu crítico, ¿no? Uh-huh. Y están pasando muchas cosas, pero muchísimas cosas que son tremendas. Y yo en el último tiempo, por momentos digo, bueno, esto está buenísimo, y por momentos me transformo bastante en optimista. Claro. En pesimista, perdón. A propósito de frases de gente que está muy involucrada en estos temas, hay una reciente que me transmitió Nicolás Jodal: la inteligencia artificial no es inteligente. Y era una forma de traducir también lo que acabas de mencionar, que es una cuestión de algoritmos. El asunto está en quienes están detrás.
y mencionabas que inspira muchas veces a los creadores de productos y plataformas muy conectadas con la inteligencia artificial. Es posible, y en un ratito me voy a detener en un aspecto que me parece que es el más relevante para nuestra audiencia, pero ¿es posible reclamarle ética a la inteligencia artificial? ¿Cómo debe incorporarse ese concepto ya mucho más en una dimensión del respeto hacia nosotros, de que no sea un avasallamiento contra nuestra intimidad, contra nuestra privacidad? ¿Qué se le puede reclamar a esa entelequia aparente? Yo creo que hay también un camino que entra un poco en fricción, que es, bueno, regular, no regular, cómo pueden los estados intentar cuidar a la gente, ¿no? Porque obviamente la tecnología va mucho más rápido que lo que va la regulación, eso históricamente fue así. Pero me parece que lo que podemos, o sea, hay esfuerzos, incluso hasta individuales, incluso hasta de uruguayos, por lo que he escrito, de, bueno, necesito que esta herramienta ponga más filtros, ¿no? O sea, por ejemplo, un padre estaba muy preocupado porque su hija, un padre uruguayo, estaba muy preocupado porque su hija, que tiene trastornos alimenticios, utilizaba la herramienta y la engañaba de cierta forma para, bueno, que le dé una dieta o una receta como para adelgazar. La herramienta evidentemente no se dio cuenta de eso, no tiene los filtros desarrollados para eso. Entonces inició una cruzada internacional que es muy difícil, ¿no? Ahora, en las últimas semanas, OpenAI, la empresa que desarrolla ChatGPT, ha anunciado de que a partir del mes próximo va a lanzar funciones de control parental. Esto significa que, en función de que es obviamente para mayores de 13 años, ¿no? Uh-huh. De que eso implica, si el menor se detecta que tiene algún uso indebido de la herramienta, se le manda una advertencia a los padres. Pero ha tenido que pasar ciertas situaciones para que las herramientas tomen cartas en el asunto, ¿no? Uh-huh. Y es como que yo creo que en el uso es como que siempre es un poco lo que se mal usa y después como que las herramientas intentan como ubicarse. Y creo que el tema también de los usuarios aquí es entender de que son herramientas que están hechas para ganar dinero, ¿no? Uh-huh. Y también me he dado cuenta, y si querés podemos profundizar en esto, claro, que me parece muy, muy, muy relevante, es de que todas estas herramientas de inteligencia artificial están generando o están hechas para generar mucha más dependencia emocional, uh-huh, que un fin utilitario, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ahí como que radica mi pesimismo un poco, uh-huh, sobre todo esto. Claro, sí, porque también todos estamos muy expuestos, bastante vulnerables, por ejemplo, ante estas prácticas de la inteligencia artificial, pero también ante el avance de la inteligencia artificial aplicada, si se quiere, en términos negativos, porque hay ya una conexión entre los ciberdelitos y la inteligencia artificial. El asunto es, ¿tenemos un escudo posible o es utópico suponer que nos podemos defender? Ya veníamos bastante mal en aquella cuestión de la cultura digital para evitar fraudes, estafas, en fin. Ahora se incorpora este nuevo elemento. ¿Estamos todavía más vulnerables? Yo creo que sí. De hecho, hice una prueba, Daniel, que lo compartí en una nota en El Observador, que básicamente era un experimento donde cloné mi voz con una herramienta que se llama Eleven Labs, en la cual para clonar tu voz solo necesitas 10 segundos de audio. O sea, con solo 10 segundos tuyos ya podés clonar tu voz. Entonces el experimento que hice fue escribir texto, y obviamente la herramienta me lo generaba con mi voz, y yo agarré esos audios que generaba y se los mandé a conocidos, ¿no? Obviamente con el contexto que ellos ya sabían. Se lo mandé más o menos a 20 personas. La mitad nunca pensaron, o sea, a mi padre, por ejemplo, le pedí plata. Mi padre me dijo, bueno, aclarame si sos realmente vos, como hablo mucho con mi padre de todos estos temas, no cayó. Pero hubo mucha gente que sí se cayó. Obviamente la gente que no está tan pendiente de todos estos temas. Y ahí me di cuenta de que, es una herramienta de muy poderosa para el famoso phishing, ¿no? Que es esto de adulterar tu voz y, pedir o hacer estafas en su nombre. Y es tremendo porque hay algunos expertos en todos estos temas que dicen, vamos a tener que empezar a utilizar códigos entre nosotros para
códigos hablados, ¿no? Uh-huh. Para autenticar de que yo realmente soy la persona que soy, claro, y vos del otro lado sos la persona con la que quiero hablar. Sí. Claro, ponerle una huella digital, digamos, a la voz, porque si no va a ser un problemón. Sabes que cuando mencionabas eso, también entiendo que nosotros en esta profesión estamos ahora sometidos a la brutal presión de distinguir qué es verdad de lo que no es, porque está ese concepto de la deepfake, que es la mentira más profunda, porque no es ni siquiera algo que, bueno, se parece a algo. No, hoy tenemos la certeza de que, el otro día lo escuchaba en un encuentro de inteligencia artificial, de que nunca más sabremos qué es la verdad. Si vamos en este orden de cuestiones de detectar un informe que te llega a través de una cadena internacional y tenés que chequear, o sea, nos insume mucho más tiempo eso también ahora. Y el impacto que eso que decís puede tener a nivel de la democracia, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es brutal. Y hay un tema técnico, tecnológico ahí, que es, bueno, cómo un video hecho con inteligencia artificial yo puedo decodificar de que es de alguna forma, porque hoy más o menos la gente que está mirando más nítidamente inteligencia artificial puede darse cuenta de que es un video hecho con IA. Pero en otros momentos todo esto va evolucionando de manera tan salvaje todo el tiempo que va a ser como muy difícil. Entonces algunos hablan, y de hecho Google tiene algún proyecto en este sentido, hablan de que el video tenga metadata como una especie de marca de agua no visible que verifique que realmente ese video fue hecho con inteligencia artificial. El problema es que ese es un esfuerzo que hace una empresa que desarrolla videos. El tema es que hay otras empresas que utilizan otro tipo de modelos, incluso hay todo un tema vinculado a modelos abiertos y modelos cerrados, que es muy difícil porque se tendrían que poner de acuerdo todas las empresas para tener los mismos parámetros para, bueno, decodificar o para ayudar a discernir a autoridades o a quien sea de que ese video fue hecho con inteligencia artificial. Obviamente todo esto está como recién desarrollándose y es como que los esfuerzos en la facilidad de crear las herramientas que permiten crear estos videos van mucho más rápido de las precauciones que hay que tomar. Uh-huh. Eso también está pasando uh-huh. en el mundo de la inteligencia artificial. Sí, el periodismo de tecnología que vos aplicás aquí es algo que también se lleva adelante en todo el mundo, ¿no? Hay como periodistas especializados en estos asuntos y seguramente estarán midiendo el impacto de sus notas, de sus trabajos. ¿Notás que hay efectivamente un interés o existe aquel concepto de la ajenidad? Estos temas a mí no me importan hasta que un día resulta que te hackean la cuenta del banco, ¿no? ¿Qué ves ahí? Yo veo como que a la gente le llama la atención sobre la inteligencia artificial y sobre la ciberseguridad, sobre lo anecdótico, ¿no? De hecho, es como que necesito a veces atrapar a la gente en redes sociales creando como curiosidad, que está buenísima, ¿no? Con cuestiones, wow, mirá esto que hizo, ¿no? O sea, ayer subí un video de cómo yo era un periodista, un video de yo como periodista en los últimos 100 años, ¿no? Entonces creé escenas donde yo estaba sentado en un escritorio en los diferentes momentos de la historia, ¿no? Desde el siglo pasado hasta ahora. Y claro, eso llama la atención porque es visualmente atractivo. Ahora, indagar un poco sobre todos los problemas que generan es como que a la gente le cuesta un poco más, primero porque tiene como muchos problemas mucho más cercanos y segundo es porque es algo que todavía siento yo que con el tema de la inteligencia artificial en particular y todo el impacto que está teniendo en la ciberseguridad, estamos como en un momento de mucha niebla. Siento como que no... La revolución está pasando y es como que no entendemos cómo va a terminar todo esto, no entendemos a nivel de empleo, sabemos que va a afectar, pero cuánto, no sabemos realmente cómo manejarnos en todo. Entonces, yo veo como que la gente no... Lo único que se asombra es por su poderío, uh-huh. pero más anecdótico. No veo que haya como un interés tan genuino. Ajá. Estamos hablando con Juan Pablo de Marco, es periodista especializado en tecnología. Juan Pablo, en esta niebla que vos describís,
todos estamos muy vulnerables ante este avance, pero mucho más los niños. Y allí es donde empiezan a configurarse algunas situaciones delicadas que tienen que ver con los videojuegos, aparentemente inocentes para la vista de un adulto, tal vez, que no tiene tanta formación en tecnología, y sin embargo que conllevan enormes riesgos. ¿Hay que poner mucho más foco allí de parte de las instituciones, de las autoridades? Sí, yo creo que sí, pero no por los videojuegos en sí, que obviamente tienen sus características y hay... De hecho, todos los videojuegos tienen edades. Hay un estudio de Ceibal, lo informamos el año pasado, que así como las películas tienen la edad que corresponde a ver las películas, todos los videojuegos, y esto es una normativa internacional y lo ha estudiado Ceibal, los videojuegos adaptados para cada edad, porque obviamente hay juegos que son como más para más grandes y juegos para más chicos. Y es como que a veces los padres no tienen noción de que, bueno, está jugando videojuegos, pero que tal vez ese videojuego no es para la persona que corresponde. Sí, ahora hay un debate muy vigente con el tema Roblox, por ejemplo, ¿no? Y también ese que era un punto importante, ¿no? El tema Roblox, que es los videojuegos en línea y el contacto con desconocidos, ¿no? Roblox, por lo que tengo entendido, obviamente tiene sus cartas de defensa, pero la realidad es que vincularte por internet con desconocidos para menores de edad es como muy complejo. Entonces, entender de que Roblox es una herramienta donde hay mucho pedófilo, donde se dan situaciones de violencia ya comprobadas, y bueno, debemos entender de que es como bastante peligroso. Todas las redes sociales, incluso TikTok, que vino a un evento Uruguay a presentar una guía para padres, hablan que de los 13 a los 17 años las configuraciones de las cuentas son privadas, o sea, ellos no pueden interactuar con personas ajenas salvo que las acepten en sus redes. Y ahí en el tema Roblox particularmente es un problema. Y creo que los padres ahí, por ejemplo, deberían poner muchísimo más el ojo, ¿no? Sin dudas. También queda la sensación de que todos tendríamos que estar mucho más preparados para situaciones muy complejas, ¿no? Lo del ciberacoso, traducido después a extremos como la extorsión digital, o lo que representa el escrache, que es el término más vulgar utilizado en estos casos, de una persona apelando a la inteligencia artificial. Un caso relativamente reciente en España hizo que una adolescente, se quitara la vida porque habían construido con inteligencia artificial su imagen al desnudo, cuando nunca había sucedido eso. Por esa razón Sí. es que nos sentimos muy, muy expuestos y sin mucha posibilidad de defensa. Sí, y además hay que entender de que estas herramientas son cada vez más fácilmente accesibles, porque, Daniel, ponete a pensar de que lo único que tenemos que hacer como usuarios de inteligencia artificial en particular es dialogar el lenguaje natural. O sea, ya no hay que tener conocimientos técnicos de cómo hay que actuar o conocimientos de diseño incluso. Recientemente Google lanzó un modelo de inteligencia artificial llamado Nano Banana, un nombre bastante divertido, llamativo, que es el primer modelo de inteligencia artificial. Ya había otros, uno se llama Flux Context, pero básicamente es el primer modelo de inteligencia artificial que tiene mayor consistencia, o logra la mejor consistencia respecto a la imagen creada. Es como la revolución de Photoshop. De hecho, hay mucha gente que está vaticinando de que es el fin de Photoshop. Photoshop lo acaba de incorporar este modelo a su herramienta. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y básicamente, claro, y básicamente lo que hace es, yo te saco una foto ahora a ti acá y puedo hacer lo que quiera con tu rostro y manteniéndolo de igual forma, y simplemente pidiéndole en texto añadirle un sombrero a Daniel o añadirle un arma, ¿no? Sí. Y eso es hoy fácilmente publicable y es extremadamente creíble. Y tiene, incluso puedo agarrar hasta capturar una imagen tuya, sacar una foto
y escribir en Paint, agregar en la parte derecha de la imagen, no sé, ponerle un símbolo nazi. Es un problema. Es medio perturbador también. El otro día en tus posteos, Juan, me encontré con algo sumamente interesante. De verdad, no conocía nocaigas.ui, que es una biblioteca de casos de phishing en Uruguay. Contame de qué se trata esto, porque le diste mucho destaque y me parece sumamente relevante, a partir de explicar o de recordar qué es el phishing. Sí, bueno, el phishing básicamente es el intento de los ciberatacantes de suplantar la identidad de una empresa o de una persona con el objetivo de robar datos o dinero. Básicamente es eso, sobre todo dinero acá en Uruguay. En Uruguay hay cientos de phishing a la semana. Muchos se nos escapan. Seguramente más de una vez vimos alguna noticia de que instituciones públicas en Uruguay advirtieron de, no manden este mensaje o no contesten este mensaje al correo, por ejemplo, que es una de las víctimas más usuales, sí. Porque si ustedes cliquean ahí y rellenan todos sus datos, seguramente están dándole dinero al ciberatacante. Entonces, junto a un experto en ciberseguridad llamado Santiago Ingold, lo que hicimos fue crear una web donde queremos como subir todos los casos de phishing habidos y por haber en Uruguay. Obviamente una previo análisis nuestro de si realmente es un intento de phishing o no. En algunos casos chequeamos, en algunos casos es muy fácilmente detectable, en otros chequeamos con las entidades amedrentadas, digamos. Y la realidad es que, no llevamos tantos porque no le dimos la promoción debida, pero sí es cierto de que hay muchísimos y todo el tiempo llegan. Y las principales víctimas son los bancos, claro, ¿no? Y además está bueno saber que es a través de nocaigas.ui una posibilidad de por lo menos consultar a ver qué situaciones son las más frecuentes. Y acá estaba viendo, ¿no? Casos de phishing. Después hay una variante que se llama, creo que es smishing, ¿no? Sí. O smishing, no sé cómo se... Sí. Qué cosa curiosa además esto, ¿no? Porque en lugar de decir chat trucho, ¿no? O SMS trucho, vamos a los anglicismos, que todos son parecidos. Y es muy difícil para cualquiera de nosotros distinguir de qué se trata cada cosa. Sí, es complicado. Lo que pasa es que, claro, todo viene de ahí, ¿no? Claro. Pero sí, lo que está bueno pensar acá también, y capaz que es la otra vuelta moderaba un panel de ciberseguridad en un evento, y hablé con una persona vinculada al mundo de la ciberseguridad que vivió en Estados Unidos, y decía él, en Estados Unidos hacen simulacros de todo, ¿no? Y ahora te lo vinculo con esto de no caigas. Hacen simulacros de todo. Por supuesto que en las escuelas lo hacen muchísimo con el tema de la seguridad y los francotiradores que entran y asesinan niños. Pero es como que están acostumbrados a hacer simulacros. Acá en Uruguay es como, haces un simulacro y, viste, como que al uruguayo le pesa. Y en la web dijimos, vamos a poner un muy breve simulacro de a ver si caes en un phishing o no. Y la realidad es que en Uruguay deberíamos hacer muchísimos más simulacros. Las empresas en Uruguay deberían hacer muchos más simulacros de phishing. Hay empresas de ciberseguridad que brindan estos servicios y de hecho, claro, estas pruebas de phishing, los usuarios no saben que están haciendo una prueba. Entonces les llegan los mails donde aparentemente son atacados y cliquean en lugares donde no atacan, cliquean en lugares donde no deberían, y esto repercute en algo obviamente muy negativo, aunque saludable para mejorar prácticas, ¿no? Bueno, acá dice, encontrar el fraude antes de que te encuentre, me parece interesante. Reitero, es nocaigas.ui, es interesante poder visitarlo. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir hablando de estos temas, obviamente, porque si hay algo que no se detiene es la evolución de la tecnología, sobre todo esta cuestión de la inteligencia artificial. Así que, en principio, ponemos puntos suspensivos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y los invitamos a todos a seguir pendientes de todos estos temas. Juan Pablo de Marco, periodista tecnológico, estuvo en Informativo Sarandí.